Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gertrudis Maricela Munguía Pereira, pasante universitario de la carrera de licenciatura en Comercio Internacional con orientación en la agroindustria. A continuación de la clase de legislación y práctica aduanera, les voy a hablar un poco sobre el Código Tributario, que es un control de lectura. El Código Tributario son las disposiciones de este código, establecen los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario y son aplicables a todos los tributos. Honduras se rige en el principio de renta territorial. Se faculta al Poder Ejecutivo para aprobar convenios para evitar el doble tributación siguiendo el procedimiento requerido en la Constitución de la República. Lo prescrito en este código no debe ser aplicable al régimen tributario municipal. El Código Tributario es establecido en nuestro país, como se puede apreciar en esta lectura, por el Poder Ejecutivo del país, que son todos los entes políticos del país, que son los que tienen el control y gobierno en sí. Claro, también con la soberanía, ¿verdad? Dice también que el Código Tributario trae consigo definiciones y hay unas definiciones que son nuevas en mi vocabulario profesional como pasante universitaria. Tiene muchas definiciones, pero en sí las que no había escuchado mencionar o no sabía el significado son estas. Por ejemplo, la amnistía, que dice que es el beneficio que se concede la ley a los deudores tributarios que tiene por objeto condonar el pago parcial o total de las obligaciones pecuniarias accesorias de la deuda tributaria. La amnistía es un gran beneficio que tenemos por parte del Código Tributario, porque nos beneficia por el concepto de pagos como son los aranceles, como son los impuestos. Porque si usted tiene un impuesto, por ejemplo el de su casa, que pagamos impuestos, y es muy grande el impuesto, pero si está pendiente, cuando tiene amnistía paga casi la mitad de ese impuesto. Si son 5,000 solo paga 2,500 o un ejemplo, paga súper menos. Entonces es un gran beneficio la amnistía, y que no sabía realmente cuál era el nombre de eso. Está también la alicuota, que es la tasa fija o variable y expresada en forma de coeficiente o porcentaje, que aplica a la base imponible que da como resultado la cuota tributaria. También es muy beneficiosa la alicuota porque dice que se van pagando las tasas por medio de cuotas por partes. Y está también la función, que es el modo de extinguir obligaciones que se procede cuando se confunden en las mismas personas los conceptos de acreedor y deudor. Y está la fusión, que es el acto mediante el cual dos o más sociedades se disuelven para integrar una nueva, o cuando ya existe y absorbe a otras. La nueva sociedad adquiere la titularidad de derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, que es el acto de la fusión. Ok, aquí hay otras definiciones, que como es la obligación tributaria, que dice que la obligación tributaria es el vínculo que se establece por la ley entre el acreedor, que es el Estado, y el deudor, que son las personas naturales o jurídicas cuyo objetivo es cumplimiento y la prestación tributaria. O sea, una obligación tributaria es la obligación que tenemos
como deudores al Estado, como que tenemos una deuda y tenemos que pagarla. La obligación tributaria es que tenemos que pagar esa deuda y tenemos que cumplirla, ya sea un préstamo, ya sea un impuesto, un arancel, etc. También tenemos esta definición que dice plazo perentorio, que es aquel cuyo vencimiento determina automáticamente la caducidad del mismo, para cuyo ejercicio se concedió. Y también está la prelación de créditos, que dice que es el orden de la prioridad o preferencia en las que se han de satisfacer los diversos créditos ocurrentes en caso de ejecución forzada por un deudor o moroso o insolvente. Y está también esta definición que dice successor mortis causa, que en realidad es el heredero por la causa de muerte, dice. Pero son conceptos que no tenía mucho conocimiento en ellos, o solo había escuchado la palabra pero no sabía en sí la definición. El concepto y clasificación de los tributos. Como les dije anteriormente, los tributos son las prestaciones que da el Estado y exige el ejercicio de su potestad tributaria, y como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto por la ley, al que está vinculado el deber de contribuir con el objeto de satisfacer necesidades públicas. Eso quiere decir, esos son los tributos, que son las prestaciones que hace el Estado a los ciudadanos de un país, a la soberanía. También se conoce que los tributos tienen clasificaciones. Estos tributos se clasifican en 4, que son los impuestos, las tasas, las contribuciones y el monotributo o el tributo único. Ok, les hablaré un poco sobre los impuestos. Que los impuestos son los que que tenemos que pagarles al Estado por dicho acuerdo. Y también están las tasas, que es la cantidad de dinero que se va a pagar. Y las contribuciones, que son las cantidades también que se va a ir contribuyendo, pero esto se hace a medida vaya avanzando la deuda. Y está el monotributo o tributo único. El monotributo o tributo único quedan exoneradas las organizaciones no gubernamentales, como son las ONG, las iglesias, y etc. Son contribuciones también que se hacen al Estado. Tenemos estos 4 tipos de tributos, que en realidad son contribuciones que se le hacen al Estado por parte de nosotros. Ok. ¿Por qué considero que es importante conocer estos conceptos como futuro profesional? Estos conceptos en realidad son básicos. Realmente todos debemos de saberlo, porque nos ayudan a tener mejor conocimiento de lo que hace el Estado, y nosotros tenemos los deberes y derechos sobre ellos, y para saber cuándo tenemos beneficios y cuándo no. Muy importante conocer cada uno de estos definiciones, saberlas y aplicarlas también. En relación al Cauca y al Código Tributario de Honduras, ¿por qué considero que es importante manejar este tipo de artículos como conocimientos básicos, y en qué momento considero que los pude poner en práctica? Por ejemplo, hablábamos de las definiciones que en realidad no conocía, como la amnistía. Realmente, como ahorita me doy cuenta, en ese beneficio me reduce una deuda que tenga de impuestos,
y no la había puesto en práctica porque no sabía, no tenía conocimiento sobre ella. Entonces, por eso es muy importante conocerlas y aplicarlas, ponerlas en práctica para tener una mejor vida y ser unos mejores profesionales y conocer que estos tributos y estos códigos tributarios se utilizan a nivel internacional y que todos tenemos derechos a ello. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.